Bienvenidos a la explicación de la actividad de la asignatura de Ciencias Naturales para sexto grado con el tema Plástico o papel, fase 2. En la sesión previa analizamos diferencias entre características de dos tipos de materiales, el papel y el plástico. Se realizó un experimento, bueno, al menos la fase 1, en el que pudimos notar algunas de sus características. El día de hoy revisaremos un comparativo de diversas situaciones. Como actividad, van a analizar las preguntas del experimento de la página 85 al que hemos estado realizando, pero ahora la fase 2, y las van a responder. Pueden resolverla pregunta por pregunta o hablar en un párrafo de todas ellas. La manera en que lo hagan depende de ustedes, siempre y cuando se consideren todos los elementos. Les recuerdo que la fase 2 está marcada aquí y viene esta serie de preguntas, en que sería preferible que te entregaran el pan cuando vas a comprarlo, en bolsa de papel o de plástico, y otras que nos permitirán analizar las características y propiedades de los materiales. A continuación, un recordatorio de lo que piensan algunos de sus compañeros una vez que hicimos el experimento. Entonces hacemos el unboxing de sus manos. Quiten la mano de... quiten las bolsas de las manos. Y platíquenme, ¿qué diferencia notaron en las manos al final? En la mano izquierda, por el calor que se encerró en la bolsa de plástico, se empezó a sudar mucho y se puso pegajosa. Y en la otra es de papel y no se sintió nada. Señorita M, ¿qué nos puede decir? En esta se sintió sudorosa y en esta no. ¿A qué característica de los materiales creen que se deba? A que en el plástico no tiene espacios que entre el aire, y además como lo encerramos con la liga, se encerró todo el calor y en la de papel pues pasamos con la liga. En esta no se sintió nada porque... Ay, no. ¿A qué característica crees que se deba? Ok. ¿Se habían dado cuenta que sus manos sudan constantemente? Sí, Ya desde antes lo sabían. sí, Ok. ¿En cuál de las dos bolsas lo notaron mejor? en la de plástico. Ok. Y entonces, los espero más tarde con la revisión de respuestas sugeridas. Bienvenidos a la revisión de respuestas sugeridas. Recuerden que estamos resolviendo una serie de preguntas y situaciones que nos plantean aquí. Vamos, antes de ver cómo quedaron algunas de esas respuestas, los porcentajes de la tabla de desechos que normalmente encontramos en la basura. Tenemos que el vidrio lo encontramos aproximadamente entre el 3 y el 11% del total de desechos, el plástico del 5 al 9%, papel y cartón 11 a 20%, material orgánico que representa del 48 al 64%, es decir, casi la mayoría de basura proviene de material orgánico. En futuras sesiones analizaremos un poco más acerca de los desechos orgánicos. También tenemos textiles que son como prendas del 1 al 4%, metal de 2 al 4%, y otros, del 3 al 14%, otros materiales que no están considerados, pero que su porcentaje es tan bajo que los engloban todos juntos. Básicamente aquí tenemos algunas respuestas. Respecto a la pregunta 1 del pan, ¿cómo lo preferimos? Si en una bolsa de papel o de plástico, de acuerdo a las características de esos materiales, si el pan está recién hecho, es preferible en bolsa de papel. De lo contrario, su textura cambia en la bolsa de plástico, y cuando se requiere conservar el pan lo más fresco posible, es mejor una bolsa de plástico. Obviamente esto ya que el pan está frío. También pueden considerarlo desde otra perspectiva, ya que el plástico es más difícil de biodegradarse y el papel es más fácil de reutilizarse o de reciclarse. Entonces, bajo esa otra perspectiva, pudieron haber argumentado otra cosa que también es viable y correcta. El helado sería preferible que te lo sirvieran en un barquillo o en un vaso de plástico,
Cuando se derrite es menos desastroso tenerlo en un vaso de plástico, ya que si se moja el material no resulta con afectaciones, debido a una característica del plástico que vamos a formalizar en próximas sesiones. Aunque si les gusta el barquillo remojado y cosas así, lo pueden escoger porque es más sabroso. Pero aquí lo que su libro nos pide está relacionado con las características de los materiales. Yo la verdad siempre pido mis helados en barquillo porque son más sabrosos. Pero bueno, me están preguntando qué le gusta al profe Book. Lo que sí me gustaría es que ustedes me platicaran cómo les gusta más, si el barquillo o en un vaso. Es necesario comprar siempre cuaderno nuevo. A pesar de que las portadas que tienen los cuadernos nos atraen mucho, sobre todo los cuadernos nuevos, es preferible utilizar los materiales lo mejor posible para así generar menos desperdicios. Es decir, no siempre es necesario comprar cuadernos nuevos. Los productos que compras tienen muchos empaques, pónganse a hacer memoria, por ejemplo, si consumen galletas, si consumen algunas papas fritas o diferentes golosinas que vendan en la tienda, se van a dar cuenta que por lo regular sí. F por eso. La mayoría vienen empaquetados en bolsas de plástico que se desechan en un solo uso. Incluso hay productos que llegan a tener 2 bolsas o 3 bolsas de plástico. O cuando vamos a comprar algo les dicen, le voy a poner doble bolsa para que no se le rompa una sola. Entonces, F por eso. Los empaques son de fácil degradación. Ya veíamos un poco acerca de los plásticos. No. Aunque las etiquetas digan que han sido reciclados, no sé si han visto este tipo de imagen donde nos dice cuántas veces ha sido reciclado, pero es más difícil su degradación. Su libro también les pide que planteen algunas situaciones más para analizar en clase. Aquí les dejo una. ¿Qué tipo de desperdicios son los que más se producen en casa? A pesar de lo que hayamos visto en la tabla, podemos contemplar esa parte y qué tipo de tratamiento les damos a esos desperdicios. Porque por lo regular simplemente los juntamos todos y los mandamos al servicio de recolección público. Pero habrá que hablar de eso en clase. Con esto hemos terminado la revisión de respuestas sugeridas. Espero este video haya sido de utilidad. Hasta pronto.